Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a clase de biología. Seguimos con el tema de la reproducción y ya estamos casi terminándolo, ¿vale? Y hoy nos toca ver cómo se produce el embarazo, ¿vale? Cómo se desarrolla una vida dentro del útero de su madre, que es al final de lo que va toda la función de reproducción, ¿vale? El objetivo, la meta final de todos los aparatos, todos los órganos que hemos estado estudiando este tema es lo que vamos a explicar hoy, ¿vale? Así que muy atentos. Vamos a ver. El otro día vimos en clase cómo es un óvulo y cómo es un espermatozoide, ¿no? Los gametos masculino y femenino. Y veíamos que el espermatozoide pues es una celulita muy chiquitita, de las más chiquititas, que tiene como esta pinta, ¿no? Con una cabecita que contiene el núcleo con toda la información genética del padre en este caso. Bueno, toda no, la mitad, 23 cromosomas. Y luego veíamos el óvulo, ¿no? Que es una célula que es mucho más grande, que también tiene su núcleo con la información genética de la madre, con otros 23 cromosomas, y que está envuelto por una capa de células que llamamos la corona radiada, ¿no? Entonces veíamos cómo un solo espermatozoide puede entrar dentro del óvulo y fusionar su información genética con la información genética de la madre, ¿no? Entonces el núcleo entra y entonces 23 cromosomas del padre más 23 cromosomas de la madre hacen los 46 cromosomas de la nueva vida que va a dar lugar. Vale. Muy bien. A partir de aquí, ¿qué pasa? A ver, esto ocurre en las trompas de Falopio, ¿no? Están aquí los ovarios, las fimbrias y hay unos conductos que se llaman las trompas de Falopio, que me están saliendo un poco mal, ¿vale? Pero que sabemos que llevan hasta el útero, ¿no? Que estaría por aquí, ¿vale? Y luego aquí está el cuello uterino y la vagina, ¿vale? Aquí en el útero, cuando esto ocurre es porque el ovario ha soltado un óvulo. Y cuando el ovario ha soltado un óvulo es porque el endometrio, que acordaos que es la pared que recubre todo el útero, está pues casi en su máximo apogeo, ¿vale? Están las células ahí nuevecitas y bien preparaditas para recibir al óvulo fecundado si lo hay, ¿vale? Como así lo ha habido, este óvulo que ha sido fecundado por aquí empieza de camino al útero, empieza a dividirse, ¿vale? Sabéis que las células se dividen por mitosis, entonces si esto es el cigoto se divide y da lugar a dos células prácticamente del mismo tamaño, ¿vale? En este caso, y que tienen la misma información genética. Y luego esas dos células, cada una de ellas se dividirá también para dar lugar a ¿cuántas células? Pues a cuatro células que tendrán prácticamente el mismo tamaño, ¿vale? Ajá. Y así, ¿vale? Y luego cada una de estas se dividirá en dos y entonces tendremos 8 y luego tendremos 16 y luego tendremos 32 y luego 64, ¿vale? Y así, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando llega a la pared del útero tenemos aproximadamente unas 100, o sea, sería como la siguiente división, ¿vale? Unas 128 células, ¿vale? Entonces se queda ahí. Y no se queda ahí y ya está, sino que ocurre un proceso que se llama anidación, ¿vale? Anidación es cuando esto que ya es un embrión, porque es un grupo de células bastante grandes, ¿vale? Cuando el embrión se acopla dentro del endometrio, ¿vale? Es como que se introduce en los huequecitos del endometrio y entonces el endometrio lo envuelve, ¿vale? Entonces queda ese embrión ahí resguardadito, ¿vale? Y a partir de aquí se forman las membranas embrionarias, ¿vale? Que son las que protegen y las que nutren al embrión y al futuro feto durante todo el embarazo,
¿vale? Entonces empiezan a formarse ya el amnios, son nombres un poco raros, ¿vale? Y el corion, ¿vale? ¿Vale? Y también se forma un órgano especial que solo existe en el embarazo, que es la placenta. ¿Vale? La placenta es como una especie de... ¿cómo decirlo? Como una especie de órgano con forma de bolsa rellenita, ¿vale? Que lo que hace es encargarse de la nutrición del feto, ¿vale? Del embrión. Nutrición, ¿vale? Entonces, la placenta, nutrición. La placenta, lo que es el órgano del que sale el cordón umbilical, ¿vale? Cordón umbilical. Que es el canal que lleva nutrientes de la madre al feto, ¿vale? Y sale de la placenta y hace como de barrera, ¿vale? Y luego el corion y el amnios lo que hacen es retener, esto un poco más adelante se desarrollan más, son los que hacen el medio líquido, que es el líquido amniótico, porque es del amnios, ¿vale? En el que está nadando, digamos, el bebé, ¿vale? Mientras se desarrolla. Líquido amniótico. Y así como curiosidad, el corion es lo que en otros animales, como los reptiles o las aves, se convierte en la cáscara del huevo, ¿vale? Para que nos ubiquemos un poco, ¿vale? En nosotros no nos hace falta cáscara porque el bebé se desarrolla en la barriga, pero en los animales que no tienen, no son vivíparos, pues necesitan una cáscara y eso es el corion, ¿vale? En nosotros se queda pues como una membrana, una capa más, ¿vale? Vale, entonces ya tenemos el embrión anidado en el endometrio. Y a partir de aquí empezamos a contar. ¿Cuánto tiempo tarda un bebé en desarrollarse? Pues tarda 40 semanas, ¿vale? Entonces, el embarazo, a partir de aquí ya sí que empieza el embarazo, ¿vale? Como tal. Cuando hay anidación, empieza el embarazo, ¿vale? Y se cuentan 40 semanas en las personas, por supuesto. Luego, cada especie de animales pues tarda un tiempo X, ¿vale? 40 semanas. Vale. Entonces, esas 40 semanas son unos 9 meses. En realidad es un poquito más, pero bueno, 40 semanas, unos 9 meses, ¿vale? Un poquito menos, perdón, es un poquito menos. Bueno, y lo dividimos en 3 trimestres, ¿vale? Entonces, en cada trimestre, más o menos, pues ocurren una serie de cosas. Por ejemplo, en el primer trimestre, o sea, los primeros 3 meses, el feto, a ver, aumenta de tamaño, pero no se hace muy grande, ¿vale? Lo que sí pasa en el primer trimestre es que el corazón empieza a latir, todos los órganos se forman y el cerebro se desarrolla muchísimo, ¿vale? Entonces, en el primer trimestre, o sea, ya a las 4 semanas, ya tenemos el corazoncito latiendo, ¿vale? Y las manitas y los pies formados, ¿vale? Todo eso ocurre en el primer trimestre. Entonces, es como si en el primer trimestre ya tenemos como si fuera una mini personita, ¿vale? Un mini ser humano con todo lo que necesita ya ahí preparado, ¿vale? Desarrollo de órganos. Cuando digo desarrollo de órganos es de casi todos, ¿vale? El corazón, los pies, las manos, los ojos, ¿vale? Pero no están del todo desarrollados, obviamente, si no, no necesitaríamos otros 2 trimestres más, ¿vale? Corazón empieza a latir, ¿vale? Y el tamaño en el primer trimestre, o sea, a los 3 meses de embarazo, el tamaño es más o menos como una habichuela, ¿vale? Como una alubia, ¿vale? Para que nos entendamos. Ahí, o sea, es súper pequeñito. Por eso digo que es como una persona en miniatura, ¿vale? Luego, en el segundo trimestre, lo que ocurre es que
el cerebro se sigue desarrollando, ¿vale? Las personas, si os fijáis, los animales en la naturaleza, una cabra, el primer día que nace ya está por ahí correteando, saltando, se alimenta ya solita, pero nosotros somos muy dependientes. ¿Por qué? Porque en nuestro desarrollo, en lo que nos centramos es en el cerebro, ¿vale? Nuestro mayor potencial de las personas está en nuestro cerebro, es nuestra capacidad para crear cosas. Nosotros pues somos muy blanditos, no tenemos garras, no tenemos dientes, ¿no? Aparentemente diríamos, pues somos un poco inútiles, pero nuestro cerebro es nuestra mejor arma, ¿vale? Entonces casi todo el desarrollo se centra en el cerebro durante todo el embarazo, ¿vale? Entonces, en el segundo trimestre, cerebro y los órganos de los sentidos, ¿vale? Entonces ya los ojos, la nariz, la boca, los oídos, a partir del segundo trimestre se empiezan a percibir ya los sonidos, el bebé empieza ahí a moverse, tal, no sé cuántos, ¿vale? Todo eso es en el segundo trimestre. Y además el tamaño se duplica, ¿vale? O sea, pasamos de tener una bichuelita a tener un garrafón grande, ¿vale? Ya es algo, el embarazo empieza a notarse, ¿vale? Y ya en el tercer trimestre, en realidad es sobre todo crecer en tamaño, ¿vale? Imaginaos de un garrafón a un bebé, ¿vale? Pues tenemos aumento de tamaño y ya pues detallitos como pues no sé, las pestañas, los pelos, todo eso se desarrolla en el tercer trimestre y los pulmones también, porque pensad que durante todo el embarazo el bebé se nutre en oxígeno y en todo tipo de nutrientes, se nutre de la madre. Pero, claro, los pulmones no se acaban de desarrollar hasta justo antes de nacer, ¿vale? Pulmones y detalles, ¿vale? Y también en el tercer trimestre el bebé se prepara para nacer, ¿vale? Se pone cabeza boca abajo, con la cabeza hacia la pelvis, ¿vale? Y ya preparado para nacer, ¿vale? Bueno, pues en clase veremos qué viene después. Y nada, dudas, preguntas, cuestiones en clase. Chao.